Dios los bendiga, hermanos. En esta hora quiero agradecer al apóstol por haberme permitido meterme a través de esta plataforma a sus hogares para poder dar más de algún consejo que pueda servirnos en este tiempo. Le agradezco a él, a su esposa, la hermana Leti, que también es cobertura y es madre también para nosotros. Le agradezco por esta oportunidad. Yo quisiera que oráramos un momentito, unos segundos, que son suficientes para que nuestra mente y nuestro entendimiento se estén abriendo a lo que la palabra nos está diciendo y mostrando. Padre bendito, gracias en el nombre poderoso de Jesús por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia de esta manera, Padre, para meternos en tu palabra. Señor, envía tu Santo Espíritu, Señor, para que recibamos esa luz, Señor. Esa luz que necesitamos en este tiempo ante tantas tinieblas que están invadiendo y avanzando, Padre, y que están penetrando a nuestros hogares, a los hogares, incluso a las iglesias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor bendito. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Amén, amén y amén. En esta oportunidad quisiera yo abordar algo muy importante para nosotros y nuestra familia, que nos va a ayudar a enfrentar las situaciones del último tiempo que se están manifestando seguidito, diariamente, y que a veces ni que estamos apercibidos el momento en que viene y lo que está pasando incluso. Para eso vamos a considerar algunos pasajes bíblicos y a través de esos pasajes bíblicos tratar de ministrar sus vidas, la vida de todos aquellos que en el momento se conecten para poder recibir de parte de Dios a través de nosotros un mensaje, un consejo y una administración también. Recordando los 7 escenarios que nos ha sido enseñado por el apóstol que nos cubre, que ha sido extraordinario y que hay bastante abasto ahí para que nos demos cuenta de todo lo que el Señor ha advertido durante muchos tiempos para nosotros, para aquellos tiempos y para la gente de la actualidad. Como nos ha tocado vivir a nosotros. Recuérdese que según la palabra somos parte de la gente que iba a estar los finales de los siglos. Y yo soy uno de ellos, usted también, nuestra familia también. Y por eso nos debe interesar tanto esto. Dentro de esto que vamos a considerar, vamos a ver algunas posiciones en las cuales Dios nos sitúa para que cumplamos lo que Él nos ordena bíblicamente y a través de revelaciones por medio de su Espíritu Santo. Es una posición muy importante que hemos recibido constantemente y que Dios nos ha permitido considerar en la iglesia constantemente para estar preparados para cualquier situación. En esta hora yo quisiera hablarle de los atalayas que tienen voz, pero las atalayas que están en los hogares actualmente, hablando de aquellos que Dios ha escogido y ha puesto para que cumplan eso, considerando lo que es un atalaya y su tarea, porque un atalaya es la tarea que tiene es vigilar, ver los ambientes, discernir los ambientes, pero que también tiene la tarea de advertir, si es en el hogar, a los suyos, la familia. Si es varón,
a su esposa, a sus hijos. Incluso si hay oportunidad, hasta alcanzar a los nietos y los bisnietos si hay oportunidad, previo a que nos den los hijos permiso para poder ministrarlos a ellos. Entonces sí hay atalayas que tienen voz en cada hogar y nosotros consideremos, porque Dios es el que los pone, y a mí me llevó a ver esto, aunque lo hemos leído constantemente, lo que está escrito ahí en Jeremías 6:17, en la nueva versión del año 90, donde dice literalmente: también puse centinelas sobre vosotros. Un centinela es un atalaya. Un atalaya es que es puesto para vigilar y anunciar. Que puse sobre vosotros que dijesen: escuchad la voz de la trompeta. Hay un término que define a trompeta y es precisamente chofar. Pero este es específicamente, aunque sí emite sonidos, es que tiene una voz, que tiene palabras en su boca, que es necesario que comparte. Pero el asunto es, como estos tiempos, que hay gente que se niega a escuchar. Y de acuerdo a investigaciones, esa gente es definida con 4 calificativos que los van a ayudar a comprender que tal vez uno está en cualquiera de ellos. Entonces quiere decir que el chofar tiene voz. Comúnmente sonido emite, pero tiene voz. Y que ese atalaya que podemos ser nosotros como padres, podemos decirle: escuchen la voz a los nuestros. Escuchen la voz. Entonces nosotros tenemos que ver y escudriñar la palabra, qué es lo que nos dice, para poder enfocarlo a nuestros hogares. Porque puede ser que, y así es el orden principalmente, sea el cabeza de casa, el padre de familia. Cuando hay la oportunidad va a ser la madre. Y cuando se extienda esto dentro de los hermanos, dentro de la familia, los hermanos mayores, sea hombres y mujeres, que van a tener voz como un chofar para advertir a sus hermanitos del tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, debemos de comprender que como padres de familia, hermano, como madres, tenemos voz, que puede ser como esa voz. Voz para llamar, voz para advertir, voz para alertar, en este caso, a los integrantes de nuestra familia, voz para llamarlos a prepararse para diferentes situaciones, voz para llamarlos para que tengan un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Pero esa voz, por lo que vamos a leer, debe de ser clara, entendible y sin perder la autoridad que nos ha dado el Señor. Cuando una vez abordé un tema en la iglesia, pude definir a través de varias versiones que nosotros debemos de buscar palabras para trasladarlas. Palabras agradables, pero también palabras entendibles, en el sentido de que no se pierda la verdad de la palabra, la verdad que el Señor nos ha trasladado, la verdad del Evangelio, la verdad que está siendo revelada por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que la palabra se nos ha profetizado a través de la voz de un chofar apostólico que se llama Apóstol Pablo, que advirtiendo a Pablo, nos estaba advirtiendo a todos que leyéramos ese versículo, cuando lo leyéramos.
Él le dijo a Timoteo como voz de chofar, pero debes de saber esto, que los tiempos finales van a ser tiempos peligrosos y difíciles, difíciles para muchas cosas, que hoy estamos entendiendo nosotros hasta dónde llega eso, de que se vuelva difícil para las generaciones actuales vivir en este tiempo, hermanos, y de los peligros. En los peligros yo veía y recordaba una historia, relato, pero que más que eso es una enseñanza en la Biblia, de los acompañantes de la litera de Salomón, que es una de las representaciones de la iglesia, y que dice claramente que son puestos con espada en el muslo por los peligros de la noche, por los peligros de la noche. Y esos peligros, si lo traducimos, no son noches literales, es espiritual. Son tinieblas espirituales. Son tinieblas que hablan de la miseria del mundo en que está cayendo actualmente la gente. Miseria. Miseria moral y espiritual. Entonces vemos nosotros que el Señor, por esta razón, decidió algo muy importante con grandes propósitos, hermano. Que hubiera gente, por supuesto que fueran expertos en discernir los tiempos y que supieran qué debería hacer cada uno en los tiempos que le ha tocado vivir. Y los puso, como dice aquí, puse centinelas y los puso él. O sea que tanto los atalayas como la voz del chofar, que son manejadas por personas, Dios los puso también. Puede ser el mismo atalaya y podríamos imaginar por lo que vimos ya en la imagen creada, que puede ser un hombre o una mujer, pero también vemos hermanitos, hijos. Hay al menos dos en esa imagen que pasamos. Pero qué importante, los puso para discernir los tiempos y los puso para trasladar lo que Él dice que debemos de hacer en cada tiempo que nos ha tocado vivir. Por supuesto que hay atalayas que son puestos para la demás gente. Pero ¿por qué no empezar por casa? Si la palabra dice que el juicio empieza por casa, ¿por qué no ese tipo de administración debe empezar por casa? Entonces Dios nos dio voz. Y eso nos lleva a interesarnos, a averiguar en la palabra de Dios cuáles son los tiempos que nos ha tocado vivir. Para decirle a usted, este tiempo estamos viviendo ya. Esto fue profetizado en la palabra hace tiempo. Esto es lo que va a pasar más adelante. Eso lo hace la voz de los chofares. Siervos chofares, siervas chofares, que van a poder advertir y alertar y llamar a preparación a un pueblo también. Es una posición muy importante. La palabra nos dice que pueda suceder si no se da esto. Yo estaba leyendo en Amós capítulo 3 versículo 6 que dice que si se toca la trompeta, o sea chofar, en una ciudad, no es para alertar a la gente. Si ocurre un desastre en la ciudad, no es porque Dios lo ha mandado. Eso es bueno revisarlo, porque al menos yo me acuerdo los tiempos de mi niñez, que cuando querían anunciar, el gobierno anunciar algo, como no habían los medios actuales, enviaba voceros. Y esos voceros podría ser el gobernador, el alcalde, que tenía que salir a la calle literalmente. Y a la par de ese vocero, un personaje con trompeta
a la mano. Trompeta. Porque así lo veíamos nosotros. Y cuando oíamos los trompetazos nos íbamos corriendo hacia donde se oía una esquina. Y cuando el mensajero, el portador del mensaje, ya veía que estaba la gente ahí, empezaba a leer un decreto, un edicto u otra cosa que podría interesarle al gobierno trasladarlo. Entonces, como padres de familia, Dios nos entregó decretos. Dios nos entregó su palabra para que nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, porque dentro de las posiciones que Dios nos dio es la de ser instructores. Pero en este caso que nos ocupa por las familias y los instructores en nuestra propia casa. Instructores para con nuestros hijos, incluso para con las esposas. Porque esto me lleva a recordar cómo es que Eva sabía qué responder más o menos a la serpiente cuando la retó con un pasaje. ¿Cómo sabía? Adán la instruyó. Yo me imagino eso. Le trasladó. Y así ella supo más o menos, aunque discierne uno que falló en una parte, por eso fue seducida ella por la serpiente y cayó en la seducción e hizo lo que realmente quería esa serpiente que ella hiciera. Así pasa hoy. Si nosotros como cabeza de casa no aceptamos la posición realmente de instruir en nuestra casa, puede pasar lo que dice la Biblia: instruye a tus hijos desde temprana edad para que cuando sean grandes no se aparten, no cambien, no se aparten de los principios de Dios. Si no somos instructores, y para eso tenemos que ser enseñados, y para eso tenemos que leer la Biblia, y para eso tenemos que someternos al Espíritu Santo. Entonces, solo Satalaya los que saben decir lo que Dios les ordenó, saben lo que tienen que hacer. Yo estaba leyendo también Isaías capítulo 21, versículo 6, y ahí nos damos cuenta que un propósito de ser vigilante para con los de casa, dice ahí, es esto: hacer ver, hacer saber lo que ve. Porque tiene que hacer ver, a trasladar y hacer saber lo que está viendo. Nosotros adultos que estamos buscando a Dios, y aún los que no, de alguna manera se han enterado lo que está sucediendo, tenemos que hacerles saber a los nuestros lo que estamos viendo. Es muy importante. Eso nos lleva a recordar cuál era el estado cuando nosotros éramos muchachos y lo comparamos con hoy. Siempre han habido peligros, pero hoy están aumentados. Se está viendo lo que está pasando a todo nivel con respecto a nuestros hijos hermanos. Pero como lo que está escrito en los versículos 7 y 8, que el centinela tiene que despertar y hacer esto. Porque ahí dice que hasta que vio más atentamente, gritó. A mí siempre me ha interesado ver la palabra
hebrea con respecto a esto, que también habla de rugir como un león. Nos habla de clamar. Hoy es un tiempo de clamar, hermano y hermana. Es cierto, interceder por sus hijos y orar por uno propio, por lo que le puede estar pasando, pero clamar por las cosas malas que se están haciendo en toda la tierra. El desarrollo tremendo del pecado, ideologías avanzando y secuestrando a los hijos de los cristianos también, no del mundo, porque fácilmente son secuestrables en lo moral y en lo espiritual y que puede causar destrucción. Hay entidades que fueron creadas con este propósito y que están cobrando fuerza. Entonces quiere decir que un centinela que ve más atentamente es porque tiene visión. Como cuando Jonatán, después de venir de pelear las batallas, él venía cansado de tantas batallas que tuvo que enfrentar. Para nosotros podrían ser batallas espirituales. Y Dios puso ante sus ojos un campo de miel, dice literalmente. Un campo de miel. Y él pudo tomar de la miel. En unas versiones de eso que le estoy relatando, dice que recobró sus fuerzas. Dese cuenta cuántas propiedades tremendas puede tener la miel. Y otra versión dice, y se aclaró su visión. Ahora, comparando bíblicamente y por revelación, nos damos cuenta que la miel es representativa de revelación. Hoy necesitamos, hermanos, recibir revelaciones del Espíritu para ver más atentamente y poder decirle a los nuestros: yo veo esto, incluso adelantarse, porque eso fue, no solo vio literalmente, en este caso enemigos que venían a atacar, sino que vio lo que sucedió con Babilonia, vio la caída, vio, y eso nos muestra que va a haber un momento que los nuestros ya no van a caer en confusión, pero si nosotros buscamos revelación del Espíritu Santo, buscamos que se aclare nuestra vista, que podamos ver más allá del común de la gente cristiana, hermano, por la posición y la tarea que el Señor nos dio, advertir a los nuestros primero, porque los nuestros están en peligro constante. Están en peligro, aunque hay una oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo, muy preciosa, que se le dirige al Padre, diciendo: Padre, estos no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Por favor, guárdalos del mundo. Y eso nos puede dar garantías. No al 100%, porque muchas cosas tenemos que hacerlas nosotros. Hoy dentro del pueblo cristiano no hay una visión clara. Está oscura. No la hay realmente. Dentro de los cristianos puede ser que nosotros, nuestros ojos estén llenos de oscuridad, como dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Si están así, todo nuestro cuerpo también. Pero estamos hablando en el ámbito espiritual y moral, hermano y hermano. Porque hay mucha oscuridad espiritual, no digamos moral. Se ha perdido toda moralidad. La gente está cayendo en trampas tremendas del diablo, que está haciéndole creer lo que no es, lo que Dios no dijo que era, ni que iba a ser. Y nuestros hijos están ahí, como los hijos de Job, que fueron
atacados realmente, porque ese personaje, padre de familia, no le estorbó el pecado a sus hijos. Más bien le dio permiso. Y eso es lo tremendo, hermano, porque si no vemos atentamente, vamos a darle a diestra y siniestra permiso a nuestros hijos por lo que quieren. Por eso nuestra vista debe de ser bien clara y buscar la revelación, hermano. Si no tenemos visión de familia, porque no se interesó, porque no le pedimos a Dios, esa familia va a la destrucción. Estamos hablando de familias cristianas. Tenemos que tener visión de familia, pero también visión individual. Tiene que haber visión para uno mismo. Ver en la Biblia qué dice para más adelante que debo seguir yo, en qué me debo levantar, qué debo de hacer. Como aquel varón que no tenía. No le interesó, iba a venir un hijo, la esposa le tuvo que decir. Vino el ángel de Jehová y me dijo que iba a tener un hijo. Llegó ese momento y le dice él, por ignorancia, cuando aparezca otra vez, pregúntale, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Y qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? Y también, ¿qué va a hacer también? Dese cuenta de esa situación. No había visión de familia. No estaba clara esa visión. Porque a veces, en nuestro caso, no podemos negar. Nos casamos porque nos casamos por otras necesidades. Y no definimos. Hoy el Señor nos ha vuelto como almas gemelas con nuestros cónyuges. Y vamos a una sola voz, hablando lo mismo a nuestros hijos, porque tenemos visión de familia, porque queremos, deseamos que ellos se vayan junto con nosotros si somos dignos de ser arrebatados, como lo fue Noé y su familia, que lo arrebataron del juicio que vino sobre la tierra. Es a diferencia de Lot. Sí fue arrebatado, quizás a regañadientes por la historia que podemos leer bíblica. Quizás a regañadientes porque la Biblia nos muestra que los ángeles los forzaron a salir de Sodoma, como que no querían. Aunque Lot, solamente él, demudó su rostro, se entristeció, porque todo lo que estaba pasando alrededor de su casa y de los de su casa. Y se lo llevaron. Yo me imagino casi arrastrados, porque ya venían las bolas de fuego sobre la ciudad o sobre las ciudades. Pero había una intercesión de una voz de chofar, que era Abraham, que regateó con el Señor. Le dijo: Señor, ¿acaso si hay tantos justos, tú vas a perdonar? Y el Señor dijo: sí, perdonaré por esos justos. Pero no habían los últimos 10 justos que definió en ese relato. No lo había, aunque 10 eran los integrantes de esa familia. Lot no tuvo visión de familia como la tuvo Abraham, como la tuvo Noé. Es una enseñanza tremenda porque se hace la comparación de los tiempos finales, tanto como los días de Noé como los días de Lot. Y eso nos lleva a interesarnos, a saber qué pasó y qué va a pasar. Y cuando nos revelen, como tenemos voz de chofar para con los nuestros, alertarlos, enseñarlos, instruirlos, prepararlos, llamarlos, que se alleguen de veras a nuestro Señor Jesucristo, porque eso falta.
Entonces, como padres necesitamos buscar la miel del Espíritu Santo para que nos dé revelaciones, hermano. Cuando leemos su palabra, porque no es solo leerla por leerla. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué está debajo de la letra. Que nos dé entendimiento en su palabra, hermano y hermana. Porque a veces no sabemos qué hacer. Entonces Dios nos revela qué hacer a través de su palabra, como ese varón que le relaté, que dijo, cuando venga, pregúntale qué debemos de hacer nosotros, en qué se va a convertir nuestro hijo y qué tiene que hacer él. Porque en algún momento nuestros hijos tienen que hacer también. Porque van a llegar a tener familia, hermano y hermana, y eso es peligroso en un sentido. Porque están viviendo una vida sin sentido. ¿Cómo van a reorientar a sus hijos si no le encuentran sentido a la vida? No le encuentran sentido al matrimonio ni a la familia. No van a poder. No van a poder. Y eso fue lo que dijo un siervo con respecto a esta situación, hermano. Que fuimos rescatados de la vida sin sentido que heredamos de nuestros padres. Pero fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza la primera señal que tiene voz, según leímos en la iglesia. Voz de la primera señal, que nos llama a creerla y a obedecerla. Aunque se nos va a lanzar otra vez en una segunda señal. Pero al final de ese versículo que estoy recordando, da la orden de juicio Dios. Eso es lo más tremendo, que podría ser la tercera señal en diferentes sentidos. Entonces, el retomar el atalaya, o sea, la torre de vigía, es muy importante para nosotros. El retomar el atalaya como posición, hermano. Entonces, Dios nos muestra qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos hacer primero? Con los de nuestra casa es muy importante. Porque si no tomamos esa posición, nuestros descendientes van a estar confundidos y cada vez se van a confundir más porque no se clamó porque cayera a Babilonia. Porque usted no me dejará mentir, la humanidad está confundida. Y parte del pueblo de Dios está confundida y tenemos que estar bien claros en esto, hermano, porque para el pueblo de Dios, Dios va a destruir Babilonia. Por lo que yo leí. Ese siervo dice, veo de dos en dos venir los enemigos. Pero también vi más adelante que estaba cayendo Babilonia. Era una visión. Entonces esa caída viene. Pero viene en principio para los nuestros, pero si nosotros, hermano, emitimos una voz clara, como vamos a ver unos versículos, ellos no van a estar confundidos. No van a estar confundidos. Van a saber definir y discernir qué hacer en los momentos adecuados, en los tiempos, en cada tiempo que le toca vivir. Entonces, cuando Dios llama, clamar va a ser con voz clara. Y claramente la Biblia nos llama por qué clamar. Y una de las cosas, abominaciones. Si uno empieza a hacer números, ¿cuántas abominaciones se están haciendo en la tierra? Sobre ellas. Y con el propósito que Dios cubra los nuestros, ¿verdad? Propósito que el Señor cubra los nuestros. Entonces, y me va a quedar muchos pasajes, pero yo quisiera leer este pasaje de alguien que despertó y se levantó con voz, tenía voz, pero la voz se apocó. O sea, se hizo poca, pues, débil. Se apocó su voz. Dejó su posición.
Y en algún momento que despertó, dice la versión Palabras para Todos, Zacarías 9:8, protegeré mi casa. Dese cuenta. Lo primero que dijo, protegeré mi casa y no permitiré que nadie entre a atacarla. Nunca más permitiré que los enemigos se aprovechen de mi pueblo, dice acá. Pero lo mismo de mi casa o de mi gente, podría ser, por el término hebreo que define a pueblo, de mi gente, porque he visto con mis propios ojos su sufrimiento. Cuando uno abandona su posición, no se da cuenta de lo que puede ya estar pasando con su familia. Entonces yo recuerdo esto en la Biblia misma, que dice que hay padres que no se dan cuenta ni del fracaso de sus hijos, mucho menos de los éxitos que han tenido. Qué duro para un hijo que su papá no se dé cuenta ni su mamá. Protegeré mi casa. ¿Y hasta qué momento? Declaró él, no voy a permitir nunca más que los enemigos se aprovechen. Es igual a la declaración de Débora. Hasta que me levanté como una madre, o hasta que me levanté para cumplir los deberes de una madre. Cuando ella lo hizo, ¿qué pasó? Ella tomó su posición como voz y empezó a hacer llamados para entrar en la batalla espiritual tremenda, porque eso puede ser el llamado nosotros como voz de chofares. Mucha peleemos. Está fuerte la batalla espiritual, peleemos. Reprendamos. Entonces estos atalayas tenían no solo espada y lanza, listos para defender los suyos, como protegeré mi casa, sino que chofar. Tenían chofar. La versión Voice dice de y un opresor ya no pasará por ellos. O sea que esa entidad opresora afecta a nuestra familia. Afecta a nuestra familia, hermano. Y es porque vio con sus propios ojos lo que estaba pasando. Estaba viendo la opresión en que estaba cayendo su casa. Espíritu molestando, estorbando, burlándose. Y no se daba cuenta porque perdió la visión, perdió el norte, como dice en el mundo, o como le dijeron a Salomón, tus muchas mujeres te desviaron del rumbo, porque Dios marca un rumbo, hermano. Estaba viendo la versión Ausejo de esta parte, la decisión que se toma, y ya es tiempo como padres que tomemos esa decisión. Quizás nosotros fuimos puestos como pastores atalayas en la iglesia, que tenemos voz con autoridad, pero también fuimos puestos como atalayas en nuestra casa. Mire esta aclaración: acamparé como centinela ante mi casa, contra de puntos suspensivos puse yo ahí. Contra de los enemigos de mi casa podría ser, o contra los opresores, o como los destruidores, y otras cosas que podríamos mencionar, contra los enemigos espirituales de nuestra alma en el hogar, o del alma del hogar, pues. ¿Quién podrá ser el alma del hogar? El alma de nuestros hijos. Entonces necesitamos acampar alrededor de ellos. Físicamente, literalmente no podemos estar, pero es igual a lo que la palabra dice: mientras yo dormía, mi corazón velaba. Que velemos, hermano, por ellos constantemente. Así como un padre o una madre vela el sueño cuando su hijo no ha llegado todavía y ya es tarde en la noche. Y hay padres que se han atrevido a salir, como mi papá, salir a ver. Incluso a ver los que le hicieron a un hermanito mío,
lo que le hicieron los enemigos en la calle, porque andaba en la calle este muchacho. Entonces igual a esto, mientras dormimos velamos. Que el Señor nos ayude físicamente a dormir, pero espiritualmente velar, hermano. Estar atentos a eso. ¿Qué tipo de guarda o centinela queremos ser o somos ya? Si somos atalayas, no abandonemos nuestro puesto, porque ponemos en peligro a nuestra familia. Un atalaya no debe de dormirse. Dese cuenta, aquel siervo se durmió y el enemigo entró y sembró cizaña allí. Imagínense qué tremendo. Se durmió. El atalaya se durmió. Y es un gran peligro, hermano. ¿Qué tipo de guarda deseamos ser? En estos tiempos no debemos de dormirnos, aunque sí físicamente, pero espiritual y moralmente no. Porque viene el enemigo y siembra cosas. Porque nuestra familia es como el huerto, como un sembradío del Señor. Recuérdese que Él baja a buscar frutos. Porque es que a veces no encuentra frutos, porque a veces encuentra en lugar de frutos dulces, dice la Biblia, frutos amargos en la casa, que es un plantío. Es porque el atalaya, el vigilante, el guarda se durmió, se descuidó, abandonó su puesto. Entonces opaca la voz, pierde autoridad para advertir a los suyos de los peligros, porque no supo hacerle frente a los peligros él. Entonces tenemos que alzar la voz hoy más que nunca, porque imagínense, hay compañías o alianzas dañinas. Por eso la voz, hermano, debe estar allí advirtiendo de tener cuidado con las malas compañías que dice la Biblia, que corrompen las buenas costumbres que se heredaron. Es donde los hijos empiezan a mostrar malas costumbres que no les enseñamos. Entonces, desde la atalaya, con chofar en mano, gritamos: para afuera el enemigo, basta ya. Y para adentro, vienen peligros, vienen enemigos. Prepárese, familia, prepárese porque vienen. Entonces, hay atalayas que no tienen sonido claro, no tienen sonido cierto, y eso es tremendo. O como dice la Biblia, emiten una voz confusa, un sonido confuso. Lo veo de esta manera aquí en 1 Corintios 14:8. Si la trompeta, o sea el chofar, diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O como lo vemos en otras versiones, si emite un sonido confuso. Pero leyendo otra versión, dice: si os expresáis en un lenguaje misterioso en lugar de usar palabra inteligible, estaréis hablando a las paredes, dice. ¿Verdad? Palabras inteligibles, es entendibles, inteligibles, que se entienda lo que dijimos en un sentido, porque hablamos una cosa, vivimos otra. Exhortamos a nuestros hijos y uno mismo está haciendo eso que le exhorta a sus hijos. Los hijos se confunden y llegan al nivel de que uno les habla como que estuviera abriendo las paredes, pero es culpa de uno, porque está expresándose en un lenguaje que no se entiende, que no encaja con lo que se vive. Porque a veces damos malos ejemplos como padres. Y en el caso de los otros que pueden ser tomados como voz de chofar, hermanos y hermanas mayores, que sí tienen que dar buen ejemplo para sus hermanitos menores y preocuparse por ellos, como aquella hermana mayor del Cantares. ¿Qué hago con mi hermanita que es más madurado? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Y le responde el Señor: si fuere puerta, refuérzale.
ayúdale a reforzarse. Si fuere puerta, refuérzala. Si fuere viña, levanta un muro. Levanta un muro. O levanta una atalaya, dice, fíjese. Desde donde se pueda hablar con voz clara. Entonces, a veces uno habla como que habla a las paredes, ¿verdad? Y es tremendo estar en ese momento. Yo quisiera leerle otro versículo. Génesis 3:8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, imagínense. Pero una cosa que le quiero decir es esto. Ellos oyeron la voz, pero no pusieron atención. Desde el principio, porque él bajaba para hablar con ellos. Pero no pusieron atención a lo que el Señor le decía. Porque es muy diferente oír una voz que escucharla. Es muy diferente. Ahora, me impresiona esto para ver algo, y con esto termino. Fíjese que ese término col que habla de voz acá, habla de cantar. Entonces como que dijeron, oyeron a Jehová Dios cantar en medio del huerto. A mí me habló, hermano, que los centinelas, los chofares, los atalayas, no debemos de perder el gozo de la salvación. Debemos irradiar alegría, porque según la Biblia es la esposa. Entonces le dice al varón, bienaventurado el varón, que teme a Jehová, porque su mujer será como vid plantada alrededor de, cuidando ahora. La mujer con gozo va a ministrar bien a su familia. En esta ocasión yo quisiera orar por usted, por su familia. No sé en qué estado están, la familia completa, sus hijos, sus nueras, sus yernos, también hay que incluirlos allí, para que ellos puedan entender que Dios le ha dado una voz para advertir, que debe ser usada en el caso de los hijos, donde quiera que se muevan. Los padres que han perdido la voz, la miel les va a ayudar a afinar la voz y que se oiga claro lo que dice. Que si habla de la palabra, la viva, del ejemplo de vida. Eso es lo que quiere nosotros como padres de familia, como chofares. Voy a pedirle que me acompañe en oración y yo voy a orar por su familia. Padre, tú me has dado voz. Señor, que esa voz que me diste salga clara, que no se opaque, que esté bien definido, que pueda ser, como dice tu palabra, rebusque palabras en la Biblia, pero que impere la verdad siempre. Es muy importante, Padre, Señor, que no se opaque la voz de los padres de familia para con su casa. No pretender ser lo que no debe ser primero afuera de casa, en las iglesias, sino que primero en casa. Atalayas de Dios para con su hogar, que cumplan la función, que adviertan, que alerten, que llamen a prepararse por el tiempo que ha tocado vivir. Padre, en el nombre de Jesús oro por esas familias que están conectadas, que se van a conectar en cualquier momento. Oro por ellos, Padre, que quites todo opacamiento de sus voces, que se aclaren, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Como buenos atalayas sepan proteger, sepan decir lo que tu palabra dice que hay que decir. Señor,
expresar con un lenguaje claro, tomar la decisión de proteger la casa, proteger su hogar, de despertar y levantarse como una atalaya, de recuperar el puesto que tú les has dado en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que me diste de ser parte de esos cuidadores de la semilla verdadera, Padre. De ser parte es un gran privilegio, aunque no soy digno, pero tú cubre mi indignidad, Señor, con tu dignidad. Gracias. Ministra esos hogares, que haya paz, que haya armonía, que haya amor abundante, que la alegría no se vaya de casa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén.